Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te propongo un cambio de enfoque. Si la ciudad ya no funciona, si el planeta está colapsando, si el modelo de arquitecto que diseña casas para ricos ya no tiene sentido, entonces, ¿por qué no mirar hacia donde siempre estuvo la verdadera innovación? Es decir, hacia la vida. Hoy vamos a hablar un poquito sobre biomímesis, no como una moda, esto que lamentablemente muchas veces daña a las buenas ideas, sino como un paradigma. Pero, ¿qué es la biomímesis? ¿Qué implica? ¿Por qué no se está aprendiendo esto en las carreras de arquitectura? Bueno, biomímesis conceptualmente, si uno lo buscara en el diccionario, significa imitar la vida. Bio, vida, mimesis, imitación. Pero puesto así queda un poco descontextualizado, porque específicamente la biomímesis no se trata de copiar formas naturales. La biomímesis no es hacer una fachada con forma de panal de abejas o una silla que tenga aspecto de huesos, sino que es mucho más profundo. Básicamente es aprender de los procesos, de los materiales, de las estructuras, de las estrategias que utilizan los organismos vivos para sobrevivir y adaptarse y de ese modo prosperar. En otro capítulo hablamos de Janine Benyus, esa figura clave en el campo de la biomímesis, y ella lo define como, dice que es como el estudio de la naturaleza como fuente de inspiración para resolver problemas humanos a través de soluciones eficientes, sostenibles y probadas por millones de años de evolución. Eso en arquitectura lo cambia todo. Ya no se diseña desde el ego del arquitecto que quiere formular algo, sino que se diseña desde la lógica del ecosistema. Porque la arquitectura moderna, sí, esa que todavía domina en muchas ciudades y en muchos estudios de arquitectura y por qué no también en muchas escuelas, ha sido históricamente antiecológica. O sea, la idea de extraer todos los recursos de la naturaleza sin regenerarlos, la idea de generar toneladas de residuos en cada fase del proyecto, la idea de aislar el edificio del clima en lugar de dialogar con él, esa caja de hormigón, ¿se acuerdan? Con estructuras de vidrio, total no importa, los grandes ventanales, no importa, total después acondicionamos los espacios interiores. La idea de utilizar materiales, que muchos materiales se enferman al usuario porque duran menos, porque producen determinados tipos de enfermedades respiratorias o alérgicas, pero bueno, no importa. Esa idea casi de todopoderoso, ¿no? En cambio, la idea de la biomímesis propone una mirada distinta, propone materiales que sean biodegradables, qué sé yo, por ejemplo, los hongos del micelio que se utilizan para producir una nueva generación de materiales biológicos, estructuras que se autorregulan térmicamente, como lo hacen los termiteros africanos de forma natural. Bueno, plantear estructuras que estén diseñadas de tal forma que sean frescas en verano y cálidas en invierno y que mantengan una temperatura estable y que no necesiten de sistemas electrónicos o no necesiten de grandes estructuras, sino que en realidad se producen a través del buen diseño, ¿no? La idea de crear sistemas de ventilación natural, inspirado como en los pulmones o en la branquia de los peces, la idea de fachadas que respondan al sol como una hoja, al fototropismo, entonces proteger las aberturas para que el sol, la radiación solar no incida directamente sobre el cristal y de esa forma aumente la temperatura interior. La idea de crear construcciones ligeras, pero que sean mucho más resistentes. ¿Por qué hacer todas las vigas y todas las columnas de las mismas dimensiones? A veces generar estructuras sobredimensionadas, si en realidad podríamos pensar en la idea de un esqueleto como en los animales o en la estructura de las cáscaras de los huevos y generar estructuras mucho más eficientes y lo más importante, que no contaminen, que no agoten, que no necesiten una tecnología compleja para eso. Solo requiere cambiar la mentalidad del diseñador. La biomímesis ya está siendo aplicada en la arquitectura. Esto no es teoría, es práctica y práctica contemporánea. Te doy solo algunos ejemplos. El East Gate Center en Zimbabue, de Mike Pierce,
Es un edificio que se ventila como si fuera un termitero, no usa aire acondicionado. O sea, tiene una regulación que depende del clima exterior y produce un ahorro de cerca del 90% de la energía. O sea, imagínense producir un edificio que de acuerdo al diseño está ahorrando energía y no necesito grandes sistemas de climatización para que la gente pueda vivir en su interior, ¿no? Otro edificio muy interesante es The Living Hi-Fi Towers de Nueva York. Básicamente es una torre experimental construida con ladrillos vivos a base de micelio, este hongo que hablábamos hace un ratito, y que la idea es que no deja residuos. Cuando se desmonta este edificio, se convierte en compost. Entonces, no estamos dañando el planeta, no estamos tirando grandes cantidades de material sobre el ecosistema, sino que en realidad estamos produciendo un material que después es absorbido por la misma naturaleza. Otra es Mazda City de Abu Dhabi, inspirada en la idea de oasis y la orientación de los vientos del desierto. Esta ciudad se basa en una técnica pasiva de enfriamiento, de sombras y de orientación térmica. En otro capítulo hablamos de la arquitecta de Neri Oxman, antiguamente del MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que tenía su Media Lab. Ella utiliza la impresión 3D con biopolímeros específicamente diseñados por ella y para diseñar estructuras que crecen como si fueran organismos vivos. La forma en esta instancia no se dibuja, sino que es una forma que emerge como si fuera un proceso biológico. Y por supuesto también Alberto Esteves, que explora la idea de la arquitectura genética, de nuevos materiales, de estructuras que se adaptan, que mutan, evolucionan. Ya no es diseñar un objeto, sino que en realidad estamos diseñando códigos de crecimiento. De todo esto lo interesante es pensar por qué la mayoría de las escuelas de arquitectura siguen atrapadas en el paradigma del siglo XX, ¿no? Esta idea de este mecanicismo, esta idea de producir grandes cajas de cemento, de hormigón. ¿Y por qué seguimos enseñando como si la función del arquitecto fuera hacer casas para gente con dinero? Porque copiar formas de la historia sigue siendo más valorada que aprender del entorno natural. Pero la realidad es que el planeta está en crisis. El acceso a la vivienda está terriblemente difícil, está roto. El modelo de ciudad contemporánea es insostenible con una densificación exorbitante. Entonces, ¿vamos a seguir enseñando a trazar plantas de 120 metros cuadrados con 3 baños? ¿O vamos a enseñar a crear hábitats que respiren, evolucionen y cooperen con el entorno? La biomímesis no es el futuro, es lo que deberíamos estar haciendo ya, en este momento, en este instante. Espero que en muy poco la gente empiece a darse cuenta y ustedes, los futuros arquitectos, los estudiantes, sean quienes empiecen a reclamar y empiecen a buscar este nuevo tipo de arquitectura. Y si te formaron para copiar edificios, tienes dos opciones: seguir dibujando cajas o aprender a diseñar como lo hace la vida. Porque un edificio que no dialoga con su entorno no es arquitectura, es arrogancia mineral. Pero un edificio que respira, que se adapta, que se regenera, eso sí es arquitectura viva. Muchas gracias, nos vemos en breve, pórtense bien y sean felices. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.